Les damos la bienvenida al podcast número 154 de Crónicas Gumba. En esta ocasión los acompañamos Víctor Dalos, a mí me encuentran @GumbaVictor, y como siempre César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy vamos a traerles varios juegos que quisimos agrupar en un podcast de reseñas un poquito más cortas. Aquí somos un poquito más flexibles con el tema de las fechas. No son juegos de pronto tan recientes, pero sí que por algún motivo terminamos y quisimos traerlos aquí en un paquete, unos César, otros yo. Antes de pasar a estos juegos, los vamos a dejar escuchando precisamente de la banda sonora del primero de los juegos del que vamos a hablar. Se llama Windjammers 2. La canción de la pista de la arena o la cancha de la arena, Arena Court, compuesta por el equipo de Dotemu. Listo, primero la cuña obligatoria, Víctor. Nosotros nos encuentran en la página web www.cronicasgumba.com. Los invitamos a que nos visiten. Ahí encuentran estos podcasts, también encuentran reseñas escritas de juegos independientes y de juegos retro, y uno que otro artículo que vamos a tratar de retomarlos ahorita un poquito más porque los teníamos como olvidados. Así es. Entonces, hablábamos de Windjammers 2. Yo recuerdo que hace relativamente poco, en tiempos del podcast, unos 6 meses atrás más o menos, hicimos una reseña escrita. Esto es un juego de arcade de lanzar disco. Así es, correcto. Es un juego ahí de un deporte de frisbee, pero es más como un enfrentamiento entre dos jugadores. Están en una cancha tratando de anotar puntos lanzando el frisbee. Y en efecto, pueden ir a nuestra página, allí está la reseña del primer juego de Windjammers, del cual pues voy a hablar un poco ahora. Este Windjammers 2, de hecho, creo que es el juego más reciente del que vamos a hablar el día de hoy, porque se lanzó en enero del 2022 en prácticamente todas las consolas, en PC, en Switch, PlayStation, los Xbox, Stadia, que ya no existe, y ya a final del año salió en Amazon Luna. Como les mencioné en la banda sonora, aquí está involucrado Dotemu. Dotemu es una compañía francesa de la cual ya hemos, digamos que hablado un poco en el podcast, porque se han encargado de traer juegos retro a nuevas generaciones. Entonces ellos estuvieron involucrados en el Streets of Rage 4, en un juego de Alex Kidd, en el juego de Wonder Boy Dragon's Trap, que también estuvo aquí, y Wonder Boy 4. Monster Boy, perdón. 4. Monster Boy. Uh-huh. Y ahí, digamos que lo que ellos buscan, ellos se declaran fanáticos de los juegos clásicos y de los juegos retro, y buscan esas licencias que de pronto están como muy perdidas, hablan con los dueños y buscan o traer versiones actualizadas de esos juegos clásicos o traer una secuela aprovechando las nuevas tecnologías. Sobre este Windjammers, bueno, SNK hizo un montón de juegos para Neo Geo, pues era su consola, y casi pues todos los juegos son de ellos, pero Windjammers no. Este fue desarrollado por Data East. Nosotros no tenemos podcast de esta compañía, ¿cierto, César? No, señor. Y yo creo que hemos reseñado varios juegos, sobre todo en la parte del tema de arcades. Así ellos tenían muy buenas entregas en la tema de arcades. Me acuerdo de por lo menos 3 o 4 jueguitos que ya estaban reseñados ahí en la página. Voy a anotar por aquí el nombre de esta compañía, porque creo que es uno de esos buenos temas para una de estas compañías que ya no existen, la Muertoteca. Creo que vale la pena hablar un poquito de Data East. ¿Qué pasó entonces con Dotemu y Windjammers? Que ellos son fanáticos del juego. En algunas de estas conferencias y estas grandes ferias de videojuegos decían, no, es que nosotros siempre en los tiempos libres tenemos 3 o 4 juegos que rotamos y competimos entre nosotros. Windjammers es uno de ellos. Y empezaron a buscar, oiga, ¿quién tiene los derechos de este juego? Aquí es donde aparece la compañía Pound DP Co.
¿Qué pasó? ¿Quiénes son estos señores? Básicamente, ex trabajadores de Data East. Y en el 2000, Data East o Data East entró en quiebra, lo que hizo que esta compañía, que fundaron varios de sus ex trabajadores, buscaran la mayoría de los derechos de los juegos, sobre todo los de arcade. Esta compañía Pound, ¿qué ha hecho? Básicamente juegos para Neo Geo Pocket en su momento, por allá en el 99, tienen una larguísima lista de juegos en los que colaboran. Es decir, ellos no están como los desarrolladores iniciales, sino que son como esas empresas pequeñas que ayudan a hacer determinadas cosas. Entonces aparecen los créditos de Dino Crisis, Tenchu para PlayStation 2, un juego que se llama Trace in the Sky, Legend of Heroes, Clonoa, sí, Glory de Falcom. Ajá, Glory of Heracles, un juego que salió por allá en 10, que tuvo mucha prensa. Que siempre lo quise comprar y nunca me metí la mano al bolsillo para pagarlo. Y no era caro, cuando lo tenían por aquí yo lo veía barato y tampoco lo compré, pero bueno, se pasó. Tienen un montón de juegos de spin-off de Donkey Kong, no sé por qué, pero Nintendo les pasó varios spin-off de Donkey Kong. No sonaban mucho, incluso no sacaron juegos de sus propias licencias porque pues no tienen mucho presupuesto. El caso es que la gente de Dotemu se fue hasta Japón a buscarles el permiso para el desarrollo, pero entonces esta gente le dijo, no, pues si ustedes ponen el presupuesto, queremos participar porque la licencia es nuestra. Y empezaron entonces a desarrollarlo en conjunto. Hicieron un acuerdo para primero lanzar una actualización del primer Windjammers y de ahí, si les iba bien, hacer la secuela. Para PlayStation 4, Switch y PC lanzaron esa versión actualizada de Windjammers a la que le metieron online, le mejoraron los gráficos, con el tema de pantalla ancha, y el juego en general fue bien recibido, tuvo buenas ventas, incluso tiene una versión física de Limited Run Games, porque es un juego querido. Ya ahorita les cuento más o menos cómo se juega. Cuando ellos tuvieron que desarrollar esta versión del primer Windjammers, cuentan que en esa época, 1994, no había motores de físicas. Todo era código. Entonces Sí, obviamente en ese momento no era... Sí, el Physics Engine, el Havok, no. No, nada. Aquí entonces tenía que, a través de código, decirle cómo se movía el disco, cuáles eran los movimientos de los personajes, si pegaba en una superficie, cómo debía rebotar. Entonces, el hecho de hacer como esa ingeniería, de retroingeniería, que es que le dicen, cuando se vienen de atrás para adelante. Ingeniería inversa. Ingeniería inversa, correcto. Y eso les ayudó entonces en el motor, un motor propio de Dotemu, empezar a hacer el nuevo juego utilizando también estas herramientas para que se sintiera igual. Es decir, que el disco rebotara parecido en los muros, que el tema de tomar el disco o lanzarlo fuera igual. Básicamente, usando el motor que utilizaron para Streets of Rage 4 con una estética muy parecida, dijeron, ya tenemos el juego. Lo anunciaron en un Nintendo Direct de 2018 y originalmente iba a ser solo para Nintendo Switch y PC. Y lo prometieron para el 2019, pero se retrasó. A modo de, digamos que consolación por el retraso, dijeron que iban a agregar más consolas, entonces aquí entraron todas las demás. Se lanzó a principios del 2022 y esto ha tenido torneos que incluso los narradores, los comentaristas, casi que es como si fuera un juego de pelea. Usted dice juego de pelea, pero a mí me suena juego de deportes. Y igual si hubiera dicho juego de pelea o juego de deportes, me preocupa el tema de la historia porque esos son más bien ligeritos en ese tema. ¿Quién es el mejor del mundo? Una cosa por el estilo. Ni que sea ligerito, es que no existe nada de historia. Sencillamente tenemos a 10 jugadores de diferentes nacionalidades que están en diferentes canchas alrededor de un mapa enfrentándose en su deporte inventado de Windjammers. No hay nada más de historia. No hicieron ni siquiera el ejercicio ese de decir, venga, el de Brasil... No sé, su padre siempre fue el mejor jugador de Windjammer y nada, incluso al final solamente aparecen como en la premiación y se acabó. No digamos que no lo vimos venir. Entonces ahora sí cuénteme cómo se juega este título de deportes / peleas. A este juego lo comparan con Pong, el clásico que es un pixelito que se medía. Las dos paletas y el beat que rebota entre las dos. Entonces viene siendo como un tenis, pero que se juega con un frisbee. Entonces hay dos personajes, cada uno se mueve en la mitad de una cancha
toman un frisbee que se lanza de un lado al otro. Cuando un personaje tiene el frisbee no se puede mover, solo puede lanzarlo. Y el objetivo aquí es buscar anotar puntos. Se anotan puntos de dos maneras. O logrando sobrepasar al contrario de modo que llegue al fondo del campo contrario a unas zonas determinadas y ahí marca puntos. Ahí está marcado con diferentes colores. Entonces algunas zonas dan 3 puntos, otras dan 5 puntos. Y la otra forma de marcar es dejando como que caiga el disco en el piso, en el suelo, pero del campo contrario. Entonces eso da un par de puntos. Incluso hay unas canchas que varían el puntaje. Pero básicamente es eso, marcar puntos, se juega en sets. El set se termina cuando se acaba el tiempo, gana el que tenga más puntos o el primero que llegue a 12 puntos. Si alguien llega a 12 puntos, entonces ahí se acaba el set. Gana el mejor de 3 sets, 2 de 3 sets. Y tenemos diferentes personajes. Cada personaje tiene diferentes características. Entonces son más rápidos o lanzan el frisbee más fuerte o de pronto tienen movimientos especiales. Hay una barrita por allí que cuando se carga como que hacen un lanzamiento especial. Lo que les estoy diciendo es exactamente lo mismo del primer Windjammers. ¿Qué viene? Así, hasta ahí es lo mismo que vayan a encontrar por allá en la reseña escrita. Exactamente. ¿Qué cambia de pronto aquí un poquito? Que los personajes tienen dos movimientos. Uno es saltar. Entonces, si lanzan el frisbee, hay una forma como hacer como un globito. Entonces, si alguien lanza el globito, el otro personaje puede saltar y si toma el disco en el aire, pues lo devuelve mucho más, de una forma mucho más fuerte o puede cambiarle la dirección para que llegue. Y el otro movimiento es que puede dar una especie como de cachetada, como un manotazo defensivo. Entonces, si el disco viene muy fuerte, el personaje puede dar como este golpe defensivo para atraparlo en 2 turnos. Entonces le da el golpe para que el disco quede como flotando un momentico y pueda el personaje volverlo a tomar. Y no hay más. Esto es lo único nuevo realmente de la jugabilidad. Ya cambian de pronto que tenemos más personajes. En el primer juego eran 6 personajes, cada uno con su nacionalidad muy cliché. Entonces el americano es como un boxeador grandote, pesado. Hay una francesa que es muy delgadita, muy a la moda. Hay una japonesa que también es muy rápida y tiene como sus movimientos como si fuera algún arte marcial. Eso pues funciona bien, algo de estereotipo. Y como les decía, pues se cambia la técnica, la velocidad y la fuerza de cada uno. Cambian las canchas ahora, las arenas. En el primer juego también variaban un poquito, pero aquí es muchísimo más evidente porque hay uno que es, por ejemplo, como si fuera un casino. Entonces el suelo cambia de colores y dependiendo de cuando caiga el disco en un color marca puntos diferentes. Esa es como la más rara de todas. Pero hay otra que es en la cima de un edificio, entonces a veces se ven personas por ahí o aves por ahí que como dando vueltas. No afecta mucho más. ¿Y tiene algunos modos de juego? ¿Qué varios juegos Aquí encuentro? también es bastante limitado el tema. Tiene un modo contra la máquina, un arcade, en donde sencillamente vamos contra todos los contrarios hasta llegar al final y ganarnos el título. Ese es como el modo principal contra la computadora. Hay algunos niveles de pronto que son de bonus, entonces hay uno de un perrito por ahí que también estaba en el primer Windjammers y es que lanzamos el disco y controlamos a un perrito que va tratando de mover obstáculos. Se me olvidó mencionar algo porque lo supuse cuando hablé de Punk, pero todo esto es en vista superior, vista cenital. Yo le iba a preguntar eso en la parte Ajá. gráfica porque evidentemente por la referencia a Pong me lo imaginé, Exacto. pero pues Entonces aquí lo del perrito fue lo que me hizo de pronto dar el detalle que manejamos el perrito en esta vista cenital y él tiene pues que ir saltando obstáculos y atrapar el disco para ganarse unos puntos. Básicamente eso es lo único que hay. ¿Qué le agregaron tanto en la nueva versión del primer Windjammers como en la de una modalidad online muy robusta, es decir, puedo retar otra gente, hay un sistema de rankeados, tableros, hay modo casual también. Funciona, de hecho este juego se disfruta más contra otra persona que contra la máquina y tiene un modo local también de 2 personajes y no hay nada más. listo, Víctor. Entonces, ahora sí concentrémonos en los aspectos visuales. Decíamos entonces primero que pues todo esto se ve desde una perspectiva superior, uno ve
tal cual como si fuera un partido de tenis visto desde arriba o como un Pong, pero un poquito más moderno. ¿Hicieron algún cambio significativo en el tema de las gráficas? El primero era pues pixel art de la época del 90 y tantos. ¿Qué tenemos aquí? Que aprovechando a los artistas de Dotemu se fueron con dibujos hechos a mano, de muy buena factura. Se ven dibujos de este lado occidentales, muy contrastantes. Incluso hay en la introducción animada y el final hay algunas animaciones corticas de muy buena calidad. El look de las canchas también cambia bastante porque, pues, como les decía, hay un casino, un basurero, un rascacielos, una playa. Entonces, y eso afecta el puntaje. Entonces, de alguna manera también se ve, digamos que directamente relacionado con la jugabilidad. En general, se ve muy bien, se ve moderno, aunque muy parecido al juego original. Descontando que uno es dibujado y el otro es pixel art, sí extrañé de pronto una opción de zoom, cámaras, alguna cosa así, pero no, aquí no hay nada de eso. Sí, una pregunta, ¿no se le hace un poquito complicado? Porque es que yo pensando en la vista cenital, el tema de los saltos, ¿no lo sufrimos ahí algo? Al principio sí me costó, pero con el tiempo pues ya empiezas a tomarle un poquito de práctica, porque cuando el disco queda así como volando, te marca en el suelo en donde va a caer, entonces pues eso te permite a ti calcular un salto, que el salto básicamente se ve como que se agranda un poco el dibujo del personaje y ya. Pasémonos de una vez al sonido, ¿algo para destacar? Muchas cuerdas, algo de rock ligero, me recordó la banda sonora de los juegos deportivos, de pronto de Mario Strikers, cosas así, que se siente como muy animado. Muy arcade. Muy arcade, correcto. Solamente que aquí hay como rock ligero y cuerdas, la música cambia por cancha. Tiene voces para puntaje, entonces quién va, quién contra quién, y puntos, tantos puntos, o ganó tal el set. No más que eso, los personajes hablan en su idioma, tienen algunas frases, aunque las repiten mucho, pero entonces hay un italiano, hay un español, entonces hablan como en su idioma. Eso digamos que lo tengo para resaltar. Funciona muy bien, me gustó bastante, pero acompaña, no, nada más. Listo, Víctor. Entonces, cuénteme qué fue lo que usted encontró positivo, qué fue lo que encontró negativo y qué otras cositas quiere como resaltar dentro del título antes de pasar a recomendarlo. Lo primero, lo que más me gustó es que la jugabilidad base es muy sólida. Es un juego de 2 jugadores, arcade puro y duro, o sea, lo tomas y en poco tiempo te estás divirtiendo, y si tienes a alguien más para competir, esto es divertidísimo. Lo otro que me gustó también es el online. Encontré mucha gente, pues yo este juego lo probé incluso de lanzamiento cuando salió en Game Pass. Había mucha gente jugando, y hace poco, pues precisamente pensando en que veníamos, lo volví a tomar y volví a encontrar gente, entonces eso me gustó. Tiene cosas malas y me parece que es demasiado conservador. Yo entiendo que la gente de Dotemu, esa es como su misión, que es traer estos juegos retro, pero aquí se me hizo que si no fuese por las gráficas dibujadas, sería difícil para alguien distinguir que este no es el juego de 1994. Y sí, o sea, más que Windjammers 2 se podría considerar Windjammers 1.5. Ajá. Y eso también va de la mano con que está muy corto de contenido, y eso es malo. Creo que unos niveles de bonus adicionales, algunos modos de retos o modos de historia, sí le hubieran aportado algo al juego. Me parece que le falta contenido. Entonces, ¿a quién se lo podemos recomendar y qué calificación le daríamos? A mí me encantó este juego, le he metido horas, pero porque a mí me gusta mucho este tipo de juegos arcade, y afortunadamente he encontrado personas con las cuales jugar. Esa es la única, digamos que ese es como el perfil de la persona a la cual le recomendaría este juego. Lo pongo como un juego en general alquilable, porque si bien es muy bueno, me parece que no es para todo público. Si lo consiguen a un muy buen precio, pruébenlo. Listo, entonces este fue nuestro primer juego del día. Los voy a dejar escuchando una canción que se llama Pax Imperator Boss Fight, de la banda sonora de The Surge, que es el juego del que les vamos a hablar a continuación.
Bien, entonces, estábamos escuchando banda sonora de The Surge y este juego cobra relevancia porque la secuela está por ahí compitiendo para ver si la traemos como uno de sus juegos de retos. Cuéntenos entonces un poquito, César, The Surge, de qué trata, qué tipo de juego es. Listo. Pues empezando porque el juego salió originalmente para PC, PlayStation 4 y Xbox One en mayo del 2017. Por eso ya estaba por fuera en nuestro rango de reseñas usuales. Este es un juego de acción y rol que fue desarrollado por Deck 13 Interactive y publicado por Focus Home Interactive. El desarrollo, les voy a mencionar muy brevemente el tema del desarrollo. Más adelante, de pronto, si gana The Surge 2, les voy a hablar de la compañía que lo produjo. El título empezó su trabajo en el 2015 y fue mostrado al público por primera vez en marzo del 2016. Yo personalmente terminé comprando el juego porque empecé a ver como comentarios de la secuela de Surge 2 que dijeron, no, este juego es muy bueno y que no sé qué. Y me llegó por una de esas compras de que, hey, ¿por qué no compramos este juego? Y, ay, venga, mire, también están vendiendo este otro y lo tienen barato y no sé qué. Ay, pero es la segunda parte, ¿será que hoy se consigue la primera parte a buen precio? Y efectivamente me compré un paquete de papas y me salió de sorteo dentro del paquete de papas. Entonces, leyendo que no era igual de bueno que la segunda entrega, pero que igual era muy entretenido, pues decidí por eso darle la oportunidad. Para algunos amigos que tengo que están imposibilitados para el sarcasmo, lo del paquete de papas era sarcasmo. Casi sí. ¿Pasamos a hablar ya de la historia del juego? El juego tiene pues como dos elementos importantes. Uno es la ambientación, ¿no? Entonces el título ocurre en un futuro distópico, es decir, un futuro donde las cosas no funcionaron como debían. Y el tema es que que nuestro va para futuro distópico, ¿no? Pues pronto para saberlo, pero no vamos como en muy buena dirección. El tema es que esencialmente parece bastante realista porque lo que nos dice es, miren, nuestras mejoras tecnológicas crearon problemas sociales, problemas ambientales y hasta problemas económicos, porque hicimos un montón de ejercicios de automatización, de utilizar drones, de utilizar robots y pues hay un montón de gente en la calle, acabamos con los recursos naturales, etcétera, etcétera, pero bueno, esas fueron las cartas que nos repartieron, no podemos hacer nada al respecto. Nuestro personaje se llama Warren. Es una persona que tiene algún problema motor, porque pues arrancamos el juego en una silla de ruedas, y es nuestro primer día de trabajo para la megacorporación Creo. Son siglas y ya no me acuerdo qué significan. Ellos pues trabajan, como es una megacorporación, son de esas que tienen tentáculos por todas las industrias, pero digamos que uno de los proyectos más ambiciosos en los que están trabajando actualmente es uno en el que se está utilizando una fórmula química en cohetes para refrescar la atmósfera y aumentar el crecimiento de las plantas. Como quien dice, vamos a recuperar algo de lo que se perdió con estas mejoras tecnológicas. Lo primero que hacemos es que nos llevan a una sala, nos permiten elegir nuestro exoesqueleto, que son como mejoras con las que podemos trabajar cargando objetos pesados y cosas por el estilo. Pero en la operación en la que nos están instalando como los elementos necesarios para manejar el exoesqueleto, algo sucede y prácticamente como que no nos sedan correctamente y empezamos a gritar del dolor. Perdemos la conciencia y cuando nos despertamos estamos como en un terreno baldío, como a las afueras de la empresa, prácticamente desechados como basura. Y empezamos a investigar un poco, descubrimos que los robots atacaron a los humanos, los otros trabajadores que tenían los implantes están siendo agresivos y también atacan a todo lo que ven. Y finalmente encontramos el holograma de una ejecutiva de la empresa que nos empieza a dar como a pistas y guías de dónde ir y cómo de pronto tratar de solucionar la situación. Eso es como la premisa general del juego. Ok. Y aquí el tema es
o cambia? ¿Qué tan largo es esa historia y si es satisfactoria? A mí me pareció que es una historia bastante entretenida. De pronto hay cosas que no me cuentan, o sea, hay fragmentos como que se quedan por fuera, pero teniendo en cuenta la inspiración del título, se me hace que es bastante entretenida y tiene un par de giros muy interesantes. Incluso, pues no es spoilers, pero pues de una vez les aviso, casi al final del juego le permite a uno elegir una decisión importante para ver uno u otro final del título. Entonces, pues, me pareció bastante entretenida. Tiene un par de giros bien interesantes y hay un par de historias secundarias aquí y allá que también, pues, uno las puede, si se toman el trabajo, puede ir a buscarlas y como aprender de otros personajes que se van encontrando o simplemente dedicarse a la misión principal. Listo, entonces vamos a pelear contra robots, contra humanos muy violentos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la versión resumida, y como esta es una reseña más corta de lo normal, la voy a utilizar, es: estamos jugando Dark Souls en el futuro. ¿Listo? Ok, ajá. ¿Qué significa eso? Pues que hay muchos elementos de la franquicia, hay un combate pausado, hay que administrar la estamina, se recibe experiencia, la perdemos al morir, la podemos recuperar de nuevo si llegamos al mismo punto, los enemigos reaparecen al descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos propios de Dark Souls. Si quieren más detalles, los invito a que escuchen el podcast de Code Vein que hicimos hace relativamente poco, donde explico estos elementos con un poquito más de detalle, pero pues hasta ese punto, Dark Souls. ¿Listo? Dark Souls en el futuro. ¿Qué es lo que tiene diferente? ¿O qué es lo que lo hace, le da su sabor propio a este The Surge? Primero, es la posibilidad de atacar partes específicas de los enemigos. ¿Para qué sirve esto? Para hacer más daño o para deshabilitarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los humanos que encuentran tienen algún tipo de exoesqueleto que no les cubre alguna de las partes del cuerpo, uno puede atacar específicamente esa parte del cuerpo para hacer más daño. Adicionalmente sirve porque al subir de nivel también podemos ir mejorando nuestra armadura, y las mejoras de la armadura se hacen con partes que hemos cortado de otros enemigos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mejorar mis piernas, lo que tengo que hacer es atacar las piernas de los enemigos de tal manera que yo pueda hacer un movimiento de remate en que le corta esa pierna, y al cortarle esa pierna recibo un fragmento de esa pierna que puedo utilizar para ir mejorando las piernas de mi armadura. Entonces eso es bastante interesante y bastante relevante. Lo otro es que el personaje también se mejora con implantes que permiten aumentar cosas tan básicas como la vida o la estamina o la experiencia que estamos recibiendo o los elementos típicos estos de curación, para tener más elementos de curación o que los elementos de curación nos recuperen más vida que el punto base, etcétera, etcétera. Y esto consume, digamos que energía de nuestro traje. Y la energía se mide en niveles. Entonces, si yo digo, oh, no, yo estoy en nivel 60, es más o menos, oiga, yo tengo 60 puntos de energía. ¿Y qué me permite eso? Pues que yo tengo unos espacios dentro de mi traje y digo, oiga, yo puedo usar 8 elementos. ¿Qué 8 elementos voy a hacer? Ah, bueno, listo. Entonces, si cojo me gasto tanto. Si cojo me gasto tanto. Entonces, hay que jugar un poquito con la estrategia de cómo trato de utilizar los mejores o los que más se acomoden sin pasarme de mi consumo de energía, porque si me paso el consumo de energía, simplemente ya no puedo equipar más. Entonces, esos son los dos elementos como diferentes de este juego frente a otros títulos de la franquicia de Dark Souls. Souls, un poquito más de rol y estamos pues más con temas de disparos. No hay disparos, el combate es cuerpo a cuerpo. Okay. Por eso es tal cual cuerpo a cuerpo. La única diferencia es esa, que yo le puedo atacar específicamente a un punto del cuerpo, a los brazos, a la cabeza, al torso, a las piernas. Si lo que quiero es cortar una de esas piezas para poder ir mejorando mi armadura, o si lo que deseo es hacerle más daño porque la parte del cuerpo que estoy atacando está descubierta. De resto es muy parecido. Bloqueos, parries, etcétera, etcétera. Y como estamos hablando de un juego que tiene más o menos algo de tiempo ya, ¿qué tal está este tema técnico ajustado? ¿Usted lo jugó en...? Yo lo jugué en una PlayStation 4 Pro
Y primero el estilo gráfico es bastante realista, pues con sus propias libertades de que son el tema de un futuro posapocalíptico, o pues distópico, no posapocalíptico, no es que toda la sociedad se haya ido al carajo, sino que hemos acabado con muchos recursos. Técnicamente funciona muy pero muy bien. La empresa utiliza un motor gráfico que se llama Fletch, que no sé qué le están haciendo a ese motor, pero o sea, es impecable todo el trabajo técnico, pero los diseños no son como muy emocionantes. Todo funciona, pero por ejemplo los tipos de escenarios se repiten mucho, los enemigos no son muy variados, los jefes son casi siempre una máquina más grande. Todas las versiones de consolas tienen un frame súper estable. Eso es muy importante porque en estos juegos el tiempo de reacción es muy importante. No son 60 cuadros por segundo, de una vez les digo, en las versiones de consola base son 30 cuadros por segundo, pero son 30 cuadros por segundo absolutamente todo el tiempo. O sea, es impresionante lo estable que es el frame rate de este juego. Y en las versiones actualizadas de las consolas existe el modo performance o el modo calidad. Si usted escoge el modo performance, siempre va a 60 cuadros por segundo. También es impresionante lo muy bien que trabajan todo ese tema de la consistencia del frame rate. Y en modo calidad va a 30 cuadros por segundo, pero lo que juegan es con la resolución. O sea, prácticamente doblan la resolución en el modo de calidad, y en la otra pues doblan el número de frames por segundo. Y en computador el juego no es una versión porteada, entonces está bastante bien optimizado. Sin tener demasiada máquina, el juego funciona bastante bien, pero pues lo mismo, dependiendo del computador que usted tenga, es como le va a correr el juego. ¿Qué tan largo es? El juego se puede terminar en aproximadamente unas 25 horas si tiene algún tipo de experiencia con los juegos de la saga Souls. O sea, con cualquiera. Code Vein, o sea, como... Porque al principio es bastante complicado. O sea, es de esos juegos que toca aprenderse los patrones, saber dónde están los enemigos, conocer el diseño del nivel, abrir los atajos y todo ese tipo de cosas para ir progresando. Yo diría que unos 25, 30 horas para pasárselo la primera vez. Y el juego tiene un modo de Game Plus, porque hay que terminárselo 2 veces para sacar el platino. Entonces en el Game Plus yo lo jugué y ese pues sí, un poquito más rápido, pero igual el nivel de dificultad de todo sube. Entonces me pareció muy gracioso en la segunda vez que lo pasé, porque iba mucho más rápido porque sabía dónde estaban las cosas, pero cuando llegué al jefe final me dio una tanda que no se pueden imaginar. O sea, la primera vez el jefe final no me pareció para nada complicado, y la segunda vez que lo jugué me estaba dando una sur. Pero bueno, se nos quedó como aspecto técnico el sonido. Sí, señor, pero la verdad no hay mucho que destacar. La música fue compuesta por Marcus Schmidt y suena a ciencia ficción genérica. Es relativamente poca para lo mucho que hay que explorar, que vamos a repetir los mundos, porque como son de estos juegos que nos morimos, aparecen de nuevo todos los enemigos, hay que tratar de llegar al mismo punto, de pronto nos volvemos a morir, o damos 3 pasos y nos morimos, o nos devolvemos y aparecen otra vez todos los enemigos. Entonces hay que repetir bastante las áreas y la música no es mucha. En cuanto a las voces, que es el otro punto como para mencionar, los actores hicieron un buen trabajo con el guión que les dieron, y no son muy conocidos, pero son profesionales. O sea, son personas con experiencia, son de esos que normalmente no les dan protagónicos, sino que de pronto hacen voces adicionales para esto, o trabajan como algún personaje secundario en una serie de televisión o cosas por el estilo, pero se me hace que hicieron un buen trabajo. Ok, entonces pasémonos a redondear qué fue lo que más le gustó a César de The Surge y lo que no le gustó. Listo. En cuanto a los puntos positivos, tengo 3 para destacar. A pesar de que no son muy imaginativos en cuanto al tema visual, se me hace que el diseño de los niveles es espectacular. O
son realmente complejos, pero están muy bien interconectados. Son de esos que uno entra y no sé qué, y estoy como perdido, pero uno sigue avanzando y sigue avanzando, y cuando se da cuenta, ¡pum!, un atajo y quedó en el mismo punto donde empezaba. Y entonces, si como di toda esa vuelta, volví al mismo punto donde empezaba, ahí mismo puedo recuperar vida y ya no me toca dar otra vez toda la vuelta, sino paso por la puertica y continúo avanzando. Están súper bien diseñados los niveles. El otro tema positivo es todo el tema técnico. Lo que les decía, el motor funciona impresionantemente bien en todos los elementos de frame rate. Es muy estable y utilizan bastantes efectos, luces, partículas, fuentes de sombras, muy bien manejados. Todo el tema técnico de verdad vale la pena destacarlo. Y el último punto positivo es este temita que le da como un elemento novedoso a la fórmula, y es la posibilidad de atacar partes específicas de los enemigos, porque uno se empieza a decir, oiga, no, espere, estoy en una situación crítica, lo que necesito hacer es matarlos más rápido, o definitivamente, oiga, no, estoy es más o menos de paseo, lo que voy a hacer en este momento es buscar partes para poder mejorar aún más mis armaduras. En cuanto a los puntos negativos, tengo dos para mencionar. Uno es definitivamente la variedad y los diseños de los enemigos. Estos juegos, sobre todo los juegos de Souls, uno de los puntos fuertes que tienen es precisamente la variedad y lo espectacular que son los jefes, por ejemplo. Son de verdad impresionantes. Aquí no pasa eso. Hay pocos tipos de enemigos y los jefes tampoco son muy llamativos que digamos, entonces yo lo diría que es un punto negativo. Y lo otro que me pareció es que la progresión del personaje se estanca. Eso de pronto lo hacen un poco para manejar el tema de la curva de dificultad, como para decir, oiga, mire, ya a partir de este punto no lo vamos a dejar crecer más porque los jefes de aquí en adelante o los enemigos de aquí en adelante se volverían muy fáciles. Pero entonces siente uno como que llegué a mi límite. Entonces ya no hay muchas más razones para enfrentarme a los enemigos. Y eso a mí no me gusta porque pues por alguna razón estoy en el nivel que estoy. Es porque a mí me gusta mucho hacer un poquito de grinding, buscar las piezas para mejorar varios trajes, para probarlos, para mejorar varias armas, para ver con cuál es la que me siento mejor y que todas sean más o menos viables y todo el cuento. Pero aquí en cierto punto le dicen no, ya no le vamos a dar más mejoras de energía, ya no le vamos a permitir mejorar más el traje, o sea, ahí sí como está, así ya se quedó y no hay nada más que hacer. Entonces eso no me gustó. Y un puntico adicional que quiero destacar, pero pues que no es tan todo el tema de que no es necesariamente bueno, no es necesariamente malo, pero pues me pareció bastante relevante como para destacarlo, es que la trama es interesante, pero nuestro personaje no se desarrolla en lo más mínimo. O sea, lo que es interesante es lo que está pasando, no necesariamente lo que nosotros estamos viviendo. Entonces hay un punto de inflexión súper importante y uno dice, oh no, por Dios, pero nuestro personaje es el mismo desde que se baja del tren que lo lleva a la empresa hasta que toma la decisión que tenga que tomar. O sea, tomé la decisión como jugador, no como personaje. O sea, no es, uy, sí, mi personaje se hubiera sentido y entonces por eso hice A o por eso hice B. No, tomé la decisión porque quería ver el final A y luego tomé la otra decisión porque quería ver el final B. O sea, no estoy como muy involucrado en la historia. Entonces no necesariamente es malo porque igual la historia sigue siendo interesante, pero pues sí era un punto que quería como destacar en ese momento. Para entonces cerrar o dar la recomendación, ¿cómo pondrías este de Surge? Pues ya sabiendo que es un juego que tiene algún tiempo en el mercado y que tiene una secuela. ¿Cómo Sí, lo recomendarías? yo diría que esto es muy buena opción para los que les gustan los juegos tipo Souls. Es complicadito, tiene sus diferencias, tiene sus novedades. Y si me tocara darle ya una clasificación, yo lo pondría en el rango de alquilable. Y es bastante fácil de meterlo en ese alquilable precisamente porque
es muy económico, se consigue muy, muy, muy económico, la verdad. Y si tienen el presupuesto, pruébenlo. Sobre todo si quieren de pronto jugar un Souls diferente. Porque todos que hay, sí, fantasía medieval. No, no, no. Aquí tenemos robots y androides y máquinas y mejoras de implantes, etcétera, etcétera. Entonces se me hace interesante por este lado. Perfecto. Terminando entonces de hablar de The Surge, paso yo a hablar de un juego de peleas. Se llama Fighting EX Slayer. Y nos vamos a quedar escuchando Wild Fighting de la banda sonora del juego. Víctor, este juego usted me lo ha nombrado como 500 veces, pero yo ni siquiera sabía si lo había logrado comprar o no. Cuénteme este Fighting EX Slayer que tiene un nombre un poquito muy genérico. Ajá. ¿De dónde salió? Sí. ¿Cuándo salió? ¿En qué plataformas? Ahí permítame echarle un poquito de chisme aquí al principio. Y me voy a devolver a hablar de una compañía que se llama Arica. No sé si le suena a todas las personas. El caso es que esta es una compañía... A mí sí, por culpa de un Street Fighter. Exacto. Es que en 1996 se creó una compañía por parte de Akira Nishitani. Para quienes de pronto están con este tema de los juegos de pelea, este es uno de esos nombres importantes involucrados en la creación de Street Fighter 2 en Capcom, que se salió de Capcom y creó esta compañía Arica, que pues básicamente es reorganizar las letras de su nombre y ahí está la originalidad. El caso es que Nishitani se salió porque él quería hacer juegos un poquito diferentes a lo que Capcom le estaba pidiendo. Y una de las primeras cosas que se le ocurrió fue pasarse los polígonos en los juegos de pelea, cuando eso no era todavía, digamos que no era el presente de los juegos, todavía se estaba con sprites y con juegos 2D. El tema es que Nishitani quería que Capcom le financiara el proyecto, pero como una de las condiciones de esa contratación, él quería que los personajes originales que creara Arica quedaran como propiedad de Arica. Entonces Capcom dijo no me interesa esa negociación. Pero cuando él les mostró un demo de qué era lo que podía hacer y le puso a un Ryu y le puso a una Chun-Li, pues ya ahí le llamó a Capcom la atención y llegaron a ese acuerdo de entonces la mitad de los personajes van a ser de Street Fighter, la otra mitad va a ser creado por Arica y el juego va a ser Street Fighter EX, por eso le suena el nombre. No le fue mal al juego, tan no le fue mal que le permitieron hacer secuelas. Las más famosas son unas secuelas que salieron para PlayStation, ahí fue donde yo más jugué, se llamó Street Fighter EX Plus, las versiones, y ahí el 2 tenía el número y letras Plus, y alfa, 2 Alpha y... Plus, exacto. ¿Qué pasó después de esto? Ellos sacaron un juego propio que se llamó Fighting Layer, lo financió Arica, pero pues no le fue muy bien. Y ya, ahí se murió la franquicia por allá al principio de los 2000, hasta que en 2017, por algún motivo, Arica puso o montó un video de que regresa la saga EX, y la gente pues empezó a preguntar, ¿eso qué es? Pues resulta que era una broma de April Fool, así como el Día de los Inocentes aquí, que es por diciembre, en Estados Unidos para abril, entonces hacen su día de bromas. El 1 de abril. Ajá, y resulta que la gente dijo, qué lástima. Entonces no, Nishitani salió a explicar que en realidad ellos estaban aprendiendo a manejar Unreal 4 en Arica, y pues como parte de su práctica empezaron a modelar los personajes de EX Layer aquí, y pues eso fue lo que sacaron como broma. Pero resulta que como vio el interés de la gente, dijo, bueno, qué carajo, hagámoslo. Lo propuso y salió el juego en 2018 para PlayStation 4, PC, arcades, y una versión que ahorita les comento un poquito, en 2021 salió para Nintendo Switch. Historia de esto, ya les anticipo, resulta que la historia de los juegos originales de Street Fighter
y X pues giraba en torno a los personajes de Street Fighter, que no es Sí, que algo de tengan... Ryu, algo con Ken, de pronto algo de Exacto. parecía Gael y el malo era... No, el malo era Bison. Sí, era Bison, entonces resulta que aquí los personajes nuevos de Arika algo tenían que ver con ellos, entonces había un investigador que algo le estaba ayudando a Guy, cosas así, pero realmente no es muy importante, de por sí la de Street Fighter ya es mala. Eran personajes secundarios en la Ajá, historia de Street Fighter. así es. Entonces, cuando llegaron a este juego, pues como la historia estaba ligada a Capcom y eso no se lo podían traer, entonces le recortaron ahí y pusieron unas frasecitas que no tienen nada de sentido. Hay un espíritu malo por ahí que quiere por algún motivo hacer algo malo, pero no me pregunten de qué se trata porque no sé. Listo, pero por lo menos hay un enemigo final y cada Ujú. personaje tiene sus propias características. Sí, eso sí. Bueno, listo, lo básico de un juego de peleas. Listo, Víctor. Entonces, este Fighting EX Layer, ¿cómo se juega? Es un juego de pelea de uno contra uno. Entonces aquí no hay ni tag ni nada de eso. Son 2 rounds común y corriente. ¿Qué tiene de particular? Primero, que es 2.5D, es decir, los personajes están modelados, en algún momento la cámara rota, pero en realidad es un juego que es de los clásicos, que se juega en vista lateral. Como particularidad, era muy ágil los juegos de Street Fighter y este retoma un juego de 6 botones, es decir, puños y patadas débiles, medios y fuertes. Y la gracia es que se pueden hacer cancelables entre ellos. Entonces, si yo doy un golpe débil y hago uno medio, entonces se hace el combo. Y si le doy el fuerte, se hace el combo. Y si hago la patada, entonces también hace combo. Entonces, eso es muy ágil y es bien divertido. Otro tema que tiene es que los personajes pueden correr, buscan mucho hacer carreras contra el otro, así como en KOF, en King of Fighters hay que dar saltos de diferentes longitudes, aquí en realidad se juega es como corriendo y hay unos golpes especiales que se dan en la carrera y presionando un botón. Los poderes especiales de todos estos juegos igualitos se marcan con comandos, pero este juego en particular le agregó un modo simplificado, así como en Smash, que yo sencillamente selecciono una dirección y presiono un botón y eso me lanza un especial. Entonces se ajusta mucho al nivel de experiencia de cada jugador. Tiene unas barras para hacer superpoderes, que esos también se cancelan un ataque normal, entonces se pueden hilar en combos. Es muy ágil. Tiene incluso autocombos y uno los puede deshabilitar si no le gustan, entonces solo presionando el botón débil hace un combo y eso funciona. ¿Qué tiene de novedoso aquí? Le agregaron un sistema que se llama Go y es una serie de como de retos, ponen 5 retos durante la pelea y si se cumplen, entonces el personaje gana un bono. Entonces, por ejemplo, haga 2 agarres y si hace bien los agarres en el round, le mejoran el agarre por el resto del round. Lo puede hacerlo desde más lejos o hacer un poco más de daño o si hace carreras y golpes, entonces también le puede mejorar la velocidad, cosas así. Pensé que iba a ser muy desbalanceado por esto, porque ya el sistema de gemas por allá en Street Fighter Cross Tekken fue realmente un problema. Aquí Y no, no. y suena que esto está premiando al mejor jugador. Ujú. Entonces, el mejor jugador que va a quedar todavía mejor que el otro. Sí, sobre todo si sabe qué es lo que está haciendo. Afortunadamente, pues los decks son preestablecidos, entonces eso ya también da una idea y se puede de alguna manera personalizar. Puede jugar los dos con el mismo personaje, pero si el sistema Gogi es diferente, pues ahí ya también habrá un condicionamiento a la forma de jugar. Si uno se va a jugar en los agarres, si otro se va a jugar a correr, pues van a ser diferentes. ¿Qué más les cuento así? Que es muy pobre de contenido, muy pobre. El juego original se lanzó como con 12 personajes y muy poquitos escenarios, nada de modo de juego, apenas, no tenía ni modo arcade, eso lo agregaron después. Solo tenía 5 sets de Gogis, ya con el tiempo le agregaron más y quedó como con 15. En este momento solo hay una versión para comprar, que es una versión estándar que trae como los 18 personajes de base y 15 sets de Gogis, que fue el máximo al que llegaron. Y le agregó otros modos, un modo de retos, de combos y cosas así, pero se siente más bien cortico. El online es muy bueno, tiene rollback, está bastante bien. Desafortunadamente no hay mucha gente con los que pude pelear, pues gente de muy alto nivel. Sí, esos que se quedaron jugando eso, entonces ya cuando Ujú. uno empieza de nuevo les lo entran a destruir. Correcto. Les decía que había una versión de Switch. Resulta que la versión de Switch se lanzó 3 años después. Le pusieron un subtítulo que es Another Dash y
como cosa muy muy rara, realmente no se ha entendido muy bien, le quitaron el sistema de GUIs, este set, y lo que hicieron fue ponerle una barra que se puede utilizar para múltiples propósitos. Entonces, si se hace unos botones, mejora el salto, o si se hace otros botones, lanza unos golpes más fuertes o impenetrables. De hecho, esto se parece más a los juegos CX originales, a los Street Fighter. La gente pensó que esta versión la iban a como hacerla estándar y la iban a devolver la iban a dar para las otras consolas, pero no, se quedaron dos versiones separadas. Switch solo tiene Another Dash y las otras consolas tienen la versión con los GUIs. Está raro. Gráficamente es un juego que se ve muy bien, es de Unreal Engine 4. Los escenarios no son muy interactivos, pero ahí algo tienen. Las animaciones se ven en general bien, aunque hay algunas que están como cortadas. Eso denota como el bajo presupuesto que tiene Arica, que a veces se va a un giro de cámara y como que no se entiende bien cuando se devuelve. Y la música pues también está bien, esa me gustó. Hay más bien rock japonés, sintetizador y otras cosas. Eso sí es voces, todo en japonés, muy japonés el tema. Hay voces en inglés para los anunciadores, pero tampoco es que se aparten mucho de lo que normalmente uno conoce de los juegos de pelea. Me parece que como que le faltaron subtítulos al hablar. Listo, Víctor. Entonces, cerremos de una vez mencionando cuáles fueron los aspectos positivos, los negativos y qué otras cositas vale la pena mencionar de este título de peleas, Fighting EX Legends. Me gustó la mecánica de juego, es muy divertida, muy fluida, tiene muchas opciones de cancelar tipos de combos, aunque los combos son sencillos, hay personajes que de pronto son un poquito más complejos y más demandantes, pero también más satisfactorio el resultado. Los personajes también son muy carismáticos, a mí eso de pronto se me olvidó mencionarlo, pero Skullomania es un personaje que de alguna manera es un clásico. Exacto, la gente lo conoce, y hay un DLC en donde SNK colaboró y trajo a Terry Bogard. Ese se compra por aparte, pero pues ahí está, y en general todo el resto de personajes, el roster se ven diferentes, pelean diferentes, son carismáticos. Y gráficamente me pareció llamativo. Es simple, se nota que es un juego de bajo presupuesto, pero se nota que cuidaron mucho como el estilo, el diseño de los personajes. Cosas malas de por sí no encontré, pero sí encontré varias cositas que me molestaron. Entonces, por ejemplo, que la historia no se tomaron el tiempo ni de inventársela, o sea, cortaron y aparece un párrafo ahí que no tiene ni sentido. Los modos de juego, que son muy escasos, se sienten algo básicos, pero pues se compensa con que por lo menos el online es muy bueno. Las animaciones que se ven recortadas, como les decía. El juego base tiene solo 2 colores para los personajes, todo lo demás hay que comprarlos. Ya pues si les gusta apoyar este tipo de compañías, pues vayan y compren un paquete de colores. Y que se me hace un juego costoso para lo que trae. Es un juego independiente, corto de contenido, que normalmente está alrededor de los $40 base, y ya si pues quieres lo demás, a eso hay que sumarle. Sí, ahí digamos que las opciones es que yo consultando sobre el juego, por ejemplo, en este momento el juego está disponible en PlayStation Plus Extra, entonces pues para los que pagan el servicio lo podrían probar, por lo menos probarlo, pero sí, son $40 en caso de querer comprarlo. Listo, Víctor, entonces aquí ya le recomendamos este título y qué calificación le damos. Bien, este definitivamente es para los fanáticos de los juegos de pelea. Si les gustan los juegos de pelea, Fighting EX Legends es un juego entretenido, divertido, tiene una comunidad. Si te quieres dedicar a esto, puedes encontrar gente, hay grupos que puedes buscar, pero pues muy específico. Y pues de juegos de pelea en este momento hay muchas opciones, entonces eso limita un poquito la compra. Yo lo pondría como un alquilable. Si lo consiguen en una buena rebaja y les gustan los juegos de pelea, pruébenlo. Listo, con esto cerramos entonces el podcast número 154 de Crónicas Goomba. 3 reseñas más bien cortas comparados con lo que normalmente cubrimos, que es un solo juego. Les vamos a poner mini y no micro, porque no nos quedaron micro estas. Sí, están más largas que una micro, pero bueno. Aprovechamos la oportunidad para hablar sobre juegos que no son tan nuevos o que de pronto no tienen tanto contenido como para explicarlo. Si les gusta este tipo de reseñas más pequeñas de estos jueguitos viejos que de pronto ya hemos terminado y nunca traemos al podcast precisamente porque no daban para un capítulo completo o porque ya pasó demasiado tiempo,
escríbanos. Nos encuentran en Twitter como @crónicas Gumba o en Instagram. También estamos haciendo publicaciones con bastante frecuencia. En nuestra página de Facebook también nos encuentran como Crónicas Gumba, todo pegado, GOOMBA. Se despide de ustedes, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y mi compañero Víctor Dalos, a mí me encuentran en @Gumba Víctor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.